Los corresponsales transmitimos información juvenil boca a boca en redes sociales a la gente de actividades de Aldaya, de cosas que hacemos y cosas que le pueden interesar a los jóvenes de aquí. Motivamos a los jóvenes de Aldaya a apuntarse a las actividades que hacemos por todo el pueblo. Nosotros vamos una vez al mes al instituto de donde van los corresponsales a la hora del patio a difundir información. Y bueno, también tenemos un canal de YouTube donde nosotros editamos nuestros propios vídeos y los subimos para que la gente vea pues lo que se ha hecho. Nos ha aportado amistades, ideas nuevas, valores, entretenimiento, diversión y planes para los fines de semana. Puedes conocer nuevos planes y que antes a lo mejor hacían pero no los conocías y ahora ya sí que te enteras porque tú eres el mismo que lo difunde. Cuando me mudé aquí a Aldaya yo no conocía a nadie, todos los amigos que tenía estaban en Paterna y casi nunca podía quedar. Unos años más tarde conocí el centro, me metí aquí y ahora tengo bastantes nuevos amigos. E incluso he hecho más sin ayuda de ese centro porque gracias a él me ha quitado el miedo a socializar. También me ha aportado mucho de estar en casa y no salir, y por las tardes pues tenía que venir aquí para participar en algunas actividades, amistades un montón, porque, y amistades buenas que son súper majos y me encantaría, lo volvería a repetir, entonces tienes que venir también. A mí me ha aportado mucho, en plan, que podía aprender de otras personas, cosas que no sabía, muchas cosas que me han llenado y he podido ser como soy ahora. Por ejemplo, yo no sabía muchas cosas y he corregido cosas de mí. Y ha sido gracias a la gente que he conocido, a Silvia, a todos los proyectos, al centro en general. Y es una experiencia muy bonita, que poder aprender de los demás, gracias al centro. A mí me ha aportado una pequeña familia que hemos formado a partir de estos años y personas increíbles con las que he compartido muy buenos momentos y no los cambiaría por nada. También me ha aportado mucho aprendizaje también y gracias a todo eso, tanto lo bueno y lo malo, soy la persona que soy ahora y yo os invitaría, la verdad. ¡Vamos, Matilde!